Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega del programa Conociendo a. Y hoy tenemos a una persona muy interesante que me ha llamado mucho la atención. Él es Aldo Suárez, de Uruguay. Aldo, ¿cómo estás? Hola Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar de este otro lado, porque siempre hemos visto tus programas y los hallazgos enormes que has hecho. Y bueno, ya estar de este otro lado, eso es un honor, así que gracias. Bueno, muchas gracias por atenderme también. Y bueno, no es que haya hecho ni más ni menos, simplemente que he sido de los primeritos, ¿no? Entonces hable más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Ya, Exacto, ¿verdad? sí, sí. Recuerdo Dice. cuando los primeros programas que vino un tal JL que no quería que dijera su nombre. Recuerdo con mucho cariño mucha gente que ha pasado por los congresos de Ciencia y Espíritu. Y bueno, Entrañables, entrañables como sí. Mindalia, como muchas propuestas que la verdad que son legendarias. Yo creo que marcaron un antes y un después esos congresos. Sí es verdad que hubo un momento que fue desde no haber ninguno a un congreso cada semana, porque la gente tiende a ver lo que interesa y, ¿no? Y lo hacen, ¿no? Que ya me gusta. Claro, A mí me gusta ir con el machete por la selva, ¿no? Y luego si me exacto. giro y veo gente detrás, digo, pues mira, ya, que es. Y llega un punto que digo, que sigan ellos, ¿eh? Ya llega un punto que digo, ya está. Pasa de mí este cáliz, ¿no? Pasar de mí este Eh, cáliz que ya sea otro, ¿no? Y, Exacto. y este como tantos temas, Saldo, con el tema de la forma de la Tierra, pues bueno, pues también yo he sido pues como todo el mundo, que he estado pues prácticamente toda mi vida, 50 y tantos años, pensando que la Tierra era una bolita que daba vueltas a no sé cuántos miles de kilómetros, todo aquel el rollo este, hasta que me he dado Ujú, cuenta ujú. de que, bueno, que realmente la cosa no era así. Y esto me ha llevado a otras cosas. Pero bueno, antes quiero comentar que tú eres músico y productor Ujú, musical y ujú, sobre todo investigador, que esa es la faceta que más me interesa tuya, al margen de la claro, música, que también me interesa. Y claro. bueno, no te has definido, me has dicho, no soy escritor, pero sí he escrito algunos libros y sí me gustaría comentarte algo de un libro concreto. Tienes un canal de radio que se llama Canal La Claraboya, tú me los pasas, los ponemos por aquí y bueno, pues a ver, estás en YouTube y en Instagram, ¿no? También, ¿no? Sí, Así que sí, puedes en ver que Facebook y bueno, y tiramos a Facebook. alguna cosita por TikTok, pero no sé, no se puede estar en todos lados, ¿no? Bueno, yo lo intento y me vuelvo loco, ¿eh? Me vuelvo loco. Aldo, querías hacer un documental sobre un tema que es los que más me están, más curiosidad me causan, pero una curiosidad pasional en mi Claro. caso, ¿no? De decir que estamos, digamos, viviendo encima de un cementerio de otras civilizaciones que tecnológicamente eran más avanzadas que nosotros. Claro, esto tumba la teoría de la evolución y tumba unas cuantas cosas del sistema actual. Claro. Entonces, por eso me ha interesado y por eso contactamos el que puedas hacer un documental. Yo, bueno, antes hemos comentado el asunto de documentales. Para mí un documental es un largometraje, ¿no? 90 minutos Exacto, y, exacto, ¿sabes? exacto. Igual es demasiado para un documental. Una hora, ¿no? Hacer un documental Sí, tal con sí, cara sí. y ojos La que pueda tendencia de hoy día es hacerlos más chicos, pero hacerlo más igual chiquitito, son lo sé. documental, claro. Sí, 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 sí. pero hacerlo tal y en ese sentido ya te dije que, bueno, lo que te pueda apoyar, por supuesto que lo haré. Entonces te quería preguntar lo primero, Aldo, ¿cómo es que te metiste en este lío? En este lío de hacer este documental, ¿qué te ha llevado? ¿Qué te está moviendo? ¿Qué te mueve? Bien. Y bueno, tendría que hacer como un pequeño inciso o introducción en un principio, Por favor. que es lo que un poco marca el esquema de cómo uno se presenta ante la vida, ¿no? Llega un momento en el que uno sigue, a ver, las pasiones típicas que nos pone la sociedad, las Ajá. tribus urbanas en las que uno se identifica, digamos, filiación política con la que uno también se identifica, Ujú, milita esto, lo otro, hace todo un poco, hasta que las cosas, por su propio peso y por su lógica, empiezan a generar en nosotros una disonancia. ¿Por qué? Porque no van acorde con lo que prometen, no van acorde con lo que uno vive y con lo que uno les exige, porque ve no demasiada transparencia en algunas cosas, cuando no chanchullos, como decimos por acá, o cuando no malversaciones. Entonces, eso, si uno sigue en esa misma tónica, se hace cómplice, o si uno decide pegar un ujú, paso al costado, ¿no? Se independiza. Y que creo que es la sanidad mental.
Bueno, creo que eso, ¿no? Lo conoces bien porque un poco nos marca a todos quienes más o menos nos embarramos en este terreno investigativo en lo que, como decíamos fuera de línea, tú pruebas una cosa, si empata bien, si no encaja, no encaja, no es la ciencia misma. Así que hemos empezado a cuestionar cosas, pero ¿qué pasa? Hay un esquema. Uno después que termina de estudiar, en general cree que ya estudió todo, se saca de encima eso como el sistema quiere que lo hagas, Ujú. y ya está. Y después a defender esos bastiones. Bueno, el que sigue estudiando es el que en definitiva logra expandir un poco más y empezar a buscar razones en cosas en las que obviamente no la tienen. Porque si es lo que tiene la ciencia, que está totalmente compartimentada y que cuando uno une las piezas, ¿no? Como decimos por acá por el Río de la Plata, se arma un quilombo bárbaro, ¿no? Y es lo que sucede. Al unir las piezas, no encajan una cosa con otra. Claro. Y está bien, las personas están acostumbradas de pronto a ser católicos, estudiar en una universidad católica y estudiar la evolución por un lado y Adán y Eva por el otro. Bueno, ya ellos con el matete que eso les genera en el cráneo, ¿no? Pero Ujú. nosotros en realidad vamos por una cuestión mucho más pragmática. Digo, la observación directa, lo empírico, ¿no? La experimentación y lo que encaja en la narrativa bien, lo que no encaja en la narrativa directamente no es. Pero ¿qué hay que ser para convertirse en investigador, para no creer a pie juntillas lo que te dice la ciencia, la gran ciencia ordinaria, ¿no? Es decir, Claro. que es el dogma de la ciencia. ¿Qué hay que ser? Y bueno, hay que ser un poco Inconformista, todólogo, ¿sí? valiente Sí, un poco, ¿no? También cuestionar sí, las sí, cosas, sí, saber sí. decir me he equivocado, a mí me engañaron, también, ¿no? Es Totalmente, sí, bueno, sí, sí. Es que tiene un poco de eso. Al enfrentarse uno y a exponerse, tiene esa historia. Y uno tiene que poder dar marcha atrás con algunas cosas, tiene que poder afirmarse con aquellas cosas que comprueba, y es lo que más o menos va generando individuo. Y lo que va generando tu credibilidad, porque ya claro, estamos en terreno fangoso, ya sabemos que estamos en el terreno de los charlatanes, per se. sí, Así que sí, tenemos que hacer la diferencia. claro. ¿No? Por lo menos para aquellos que entienden que de un momento determinado estamos diciendo cosas en que los que jugamos la ropa y que tienen un basamento. En el acierto o en el error, vos mismo lo podés comprobar. Entonces no hacemos dogma tampoco de esto, ¿no? Mirá, yo te presento esto, Claro, vos lo observás, si lo observás igual que yo, coincidimos, si no, está bien, ¿no? Sigan por su qué camino. bueno. Creo que es un poco eso. Y una curiosidad que te quería decir. Nosotros somos los de, por ejemplo, en La Clara, lo que hemos reclamado, por ejemplo, los astronautas. ¿Por qué un oficio tan sublime como ese, ¿no? Tan encumbrado? No hay 600 seres humanos que solo lo han Sí, podido sí. hacer. Son siempre los mismos y muy veteranos también, pero bueno, no hay nuevas generaciones. Es raro, ¿no? Pero ¿quién al no graduarse no se saca una selfie? ¿No? ¿Quién al no subir por primera vez a un cohete no saca un video selfie? ¿Quién estando en un trabajo tan privilegiado como la estación espacial no saca una selfie ni presume de su trabajo, ¿no? Muy buena observación, muy buena. Y no las hay, Bueno, ¿no? No hay no selfies de las, nada. no las hay. Entonces, los astronautas no tienen celulares, es una de las cosas que hemos reclamado desde hace un Ah, buen tiempo. En la clase tiene 9 años, bueno, 7 u 8 años que venimos reclamando eso, qué ¿no? bueno. Entonces, para que sepan, ¿no? El Muy esquema. Es bueno, muy muy bueno. fácil descubrir cosas utilizando el sentido común. Entonces, cuando no hay una selfie es porque no la puede haber. Si no la puede haber, entonces porque no existe lo que, Te lo dirán que que lo tienen prohibido, entiendo, ¿no? Dirán que tienen prohibido hacerse selfies, pero claro, otra cosa, a ver, que no se lo hagan dentro de las instalaciones de la NASA, vale, pero como tú dices, el día de su graduación, ¿no te vas a hacer una selfie con tus compañeros? O... Nada, no hay nada de eso, ¿no? Nada, ¿eh? Y después no hay ningún perjuicio de seguridad nacional que se hagan una selfie o un video selfie adentro de la estación. Bueno, así duermo, así esto, lo otro. No, son todos como documentales muy, ¿no? Muy oficiales y Total. digo, y además carecen totalmente de credibilidad, sobre todo. Qué Uno que bueno. lo ve y que, ¿no? Entonces, y otra de las cosas, simplemente, Sí, otra de sí, las por cosas que favor. reclamamos es la impolutez, si existe el término, de los paneles de la ISS, ¿no? Para hablar sobre ese rubro. También.
hay lluvia de meteorito ahí. En los 80, que yo tenía cuenta, porque estaba muy fanatizado con eso, había más de 16.000 satélites en desuso. O sea que aquello tendría que ser una lluvia de tornillos, o en la noche, ¿no? Una purpurina enorme. La- las filmaciones de la Tierra deberían estar llenas Llena de de... brillos por todos lados, ¿no? Porque hoy día son muchísimos más que dicen que hay. Cuando arman los dibujitos es toda una Tierra llena de basura espacial y demás. Se inspiran películas, un montón de cosas. Bueno, los paneles están impolutos, no reciben un solo proyectil. Deberían estar, ¿no? Realmente todos bajados, deberían Claro, cambiarse claro. cada tanto. La misma estación debería recibir cada tanto, ¿no? Impactos por el estilo. No, por allá, alguno, esto, ¿no? Como para que, para que haya cuenta de, pero en definitiva, sacan la foto, ¿no? Y que siempre además no respetan la regla de los tres tercios, como decimos en la clara. Van a sacar una foto y ocupa más el panel, el módulo, no sé qué, que lo que quieren fotografiar, que es la Tierra misma. Digo, todas esas cosas, ¿no? Y te añado a esto algo que dices, que también yo le he dado vueltas, eh, que me corrijan si me equivoco, pero yo no he Mm, visto tampoco en ningún museo un satélite en desuso. Te dirán, no, es que se quedan arriba. Bueno, pero habrá algún prototipo, habrá algo, ¿no? ¿No me podéis enseñar un satélite? A mí es que el tema de los satélites me costó, Aldo, porque sí, saber que todo el asunto de los satélites es mentira cuando lo mencionan 200 veces al día en televisión y tal, o que algunos sí sean satélites, pero que estén subidos en un globo y no estén flotando por ahí, esto claro. me costó un montón. Había una cosa Mm, que no me cuadraba, Aldo, y era, vamos a ver, aquí en España tenemos el Ispasat, y el Ispasat claro. siempre está encima de España. Entonces, una vez entrevisté a un señor que era, bueno, que era técnico en satélites. Entonces le digo, oye, el satélite tenéis algún sistema de propulsión, ¿no? Pues claro, si la Tierra va a 1.600 kilómetros por hora, este satélite de aquí tendría que ir persiguiendo España. Dice, no, no hay ninguno. Digo, hostia. Digo, vale, vale, vale. No sé, digo. Dice, bueno, igual tenemos algún sistema para corregir un... pst, pst, pst. Digo, pero con eso no vas... bueno, no, ya no sería 1.600. Si está aquí, sería 2.000 kilómetros por hora. Más aparte, la velocidad que lleva... En fin, tampoco lo hay. Sí, no, pero el espacio y el vacío son cosas muy distintas. Después ya te dicen, porque viste que ahí, no sé, son leyes Sí. realmente muy raras. Sí, siempre hablamos, ¿no? Del duelo que nos ha costado. Yo soy fanático de Star Trek y aún lo sigo siendo, ¿no? Y de Star Wars y todo eso. Y lo veo como fantasía, como una película de piratas, ¿no? Cuando éramos chicos. Eran las fronteras, a recorrer y mundos nuevos y demás. Bueno, ahora las fronteras, como bien decía Star Trek, la frontera final y todo eso, no eran cosas, cada vez se va ampliando el nivel de concepción del ser humano y cada vez las fronteras van siendo más largas y más ficticias, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, nos han vendido todo eso y ha sido un verdadero duelo, como tú dices, el hecho de darse cuenta de que no es así, de que Arthur J. Clarke fue el que inventó de su cabeza los satélites geoestacionarios y que no hay física alguna que pueda avalar tal cosa, ¿no? Y que si tan lejos y cubren tanta área, como yo de aquí salgo 20 kilómetros fuera de Montevideo y me quedo sin cobertura. El GPS tiene que estar recalculando a Es 40 verdad, kilómetros. es Entonces verdad. digo, no puede ser tan selectivo un satélite, ¿no? O Muy sea, y bueno, entonces, muy ¿no? buena ese Todas tema. esas cosas, ¿no? Lo que más me ha gustado, bueno, quiero decir que lo que queremos presentar hoy es bueno, un mini documental que has hecho, un vídeo, son Sí, una 20 minutos, presentación, una sí, sí. presentación, Mm. porque a mí realmente me gustaría y me encantaría, y en ese sentido te lo digo en público y en privado te lo he dicho, que me encantaría ayudarte a poder hacer un documental ya más tipo 60 minutos, 70, ¿sabes? Algo así Buenísimo. ya más sólido para poder Sí. presentar sobre todo el tema que es el que más me preocupa a mí, ¿no? En estos momentos, que es el tema ya al margen de la cosmología, pues ese que hemos dicho, ¿no? O sea, ciudades que fundidas. Pero ¿qué tipo Claro. de temperatura pudo haber aquí? Inundaciones de lodo. Debajo de Barcelona o de Montevideo te encuentras otra y otra y otra y túneles hechas con una tecnología que no es viable
hoy en día, ¿no? A Es mí me cayó increíble. como decimos aquí, me cayó la del pulpo cuando planteamos el icono, la Sagrada Familia, porque estaba allí ya hacía tiempo y lo que hubo fue una reconstrucción. Madre de Dios, Claro. la que me cayó. Pero bueno, yo creo que hay que ser Ujú. un poco, tener la piel un poco dura, ¿no? Para poder investigar este tipo de cosas, ¿no? Sí, realmente, Pero realmente, sí, sí. fíjate que lo que más me ha gustado de tu corto, digamos, es el pragmatismo tuyo, porque te has basado en la geología. Y ha habido algo Ujú. muy interesante que hablas de que nos fijamos en las construcciones, pero no nos fijamos en los materiales. Me ha gustado mucho eso. Entonces, yo, si te parece bien, Naldo, querría poner en este canal nuestro, la gente lo puede ver, supongo, que con mejor calidad y tal, en tu canal también, Ujú, pero claro que sí. quiero presentar el documental, son 20 minutos, y luego, si te parece, pues comentamos un poquito. ¿Te parece bien? Perfecto, perfecto. Vale, pues Allá vamos bien. vamos a comentarlo, Aldo. Hola, mi nombre es Aldo. Quiero llevarte por un viaje muy especial. Una visión que a mi criterio lo cambia todo. Pero quiero ir por partes, desde la base. Y puede ser un golpe duro para algunos. La información existe, sí, pero está fragmentada, segmentada. Hay expertos en varias áreas, pero a veces se dificulta un poco cuando se quiere tener una visión del todo. El caso que nos ocupa es la geología. La geología, como toda ciencia, se basa en la experiencia empírica y la observación. Sin embargo, su interpretación a menudo está limitada por la escala temporal y por la preservación incompleta de los registros biológicos. También la dificultad de ver lo estructural, lo cultural y lo arquitectónico como parte de un mismo proceso. Se suele observar la obra, pero nunca el material. Planteo una teoría, no pretende ser una tesis ni un paper científico. Es una propuesta la que usa el sentido común. Quiero mostrarte algunos procesos que no necesariamente duran eras enteras, como nos han dicho. Un proceso de petrificación o silicificación puede durar apenas décadas. Te pido que agudices la mirada y por un momento solo observes esta información. La conclusión final será tuya, no mía. Yo solo comparto lo que he hallado. Vamos primero a la Argentina, al Museo Jacobacci, en Güemes, Río Negro. Allí una persona registra estos troncos petrificados. Observemos su estructura y lo quebradizo que se tornó al volverse rígido. Poco y nada de material vegetal queda en ellos, incluso al microscopio. ¿Quién podría negar, sin embargo, que se trata de árboles, no? Los sistemas de datación en estos casos suelen resultar estériles. Viajemos ahora al Ecuador, al bosque petrificado de Puyango. Y si hablamos de bosques, vayamos al más famoso, al Petrified Forest National Park de Estados Unidos. Tal vez sean los ejemplos más contundentes y menos discutidos. Observemos las estructuras, los anillos, la corteza, que en adelante llamaremos cáscaras, y los colores vitrificados. En estos casos, la silicificación ha transformado la madera en tonos muy intensos. Pero vamos al gigantismo en nuestra era. Que estén vivos, existen dos, digamos, especies principales de árboles.
tenemos que dar paso al siguiente capítulo de nuestra investigación. La misma se llama Traspolación escalar, los bosques gigantes. Así como cuando ves los hexágonos lunares y no podés dejar de verlos, esta visión puede hacer que no vuelvas a mirar una piedra de la misma manera, ni las rocas, ni las montañas. Pero no nos adelantemos. Veamos esto que no es solo una teoría, sino una realidad profunda. Los otrora gigantescos bosques terrestres. Pero para que te ocurra lo mismo que a mí, vamos a ir de adelante hacia atrás. Y todo va a ir cobrando una lógica incontrastable. Ya vimos los gigantes de nuestra era. Pero vamos a continuar con estos hallazgos que conservan su estructura. Los ejemplos se multiplican en redes y todo Internet. Los drones y las vistas aéreas han revelado formaciones espectaculares. Enormes tocones que conservan su antigua forma, desviando a veces la atención de lo evidente. Entre ellas, la polémica forma conocida como la Torre del Diablo. Hoy de columnas basálticas, según habla la ciencia, pero antes, según otras culturas, un enorme árbol gigantesco. Incluso hay ejemplos hoy día que albergan ciudades enteras encima. No me atrevería a decir que fueron cortados, porque eso sería admitir la existencia de gigantes enormes, de los cuales no tengo pruebas. Creo que la erosión es la que genera esas mesetas en la mayoría de los casos. Con el tiempo toda estructura se desmorona y queda la corteza, la cáscara, con esas formas muy particulares, astillosas, pero enormes, obviamente. El eslabón perdido, el interpétreo. Hasta aquí no debería haber dudas. Y todos reclamamos a la geología un poquito más de sentido común. Basta de defender quimeras. Basta de defender una narrativa esquiva frente a una realidad que para observadores de nuestro tiempo resulta evidente. La verdad estuvo delante de nuestros ojos siempre. Pero ahora llega la evidencia de lo que para mí en realidad lo cambia todo. El interpétreo. Así he decidido llamarlo, pero entiéndase bien, es tan teórico como cualquier otra reconstrucción humana sobre eras geológicas pasadas. La geología convencional explica las columnas basálticas como la expansión y contracción de lava rica en silicio. O sea que, por un lado, reconoce el silicio, aunque afirma formaciones ígneas en lugares donde no hubo nunca un volcán, siquiera a muchos kilómetros a la redonda. O sea que lo que llamamos columnas basálticas, en realidad podrían ser restos petrificados de, por ejemplo, manglares gigantescos u otro tipo de vegetación que evidentemente no conocemos. Las rocas podrían haber sido estructuras orgánicas antes de su petrificación. Esto se apoya en otros procesos naturales, conocidos como la fosilización y la diagénesis, que es la transformación de sedimentos en rocas. Además, la existencia de formas hexagonales en la naturaleza, como las mencionadas columnas basálticas u otras formaciones minerales, es algo que también ocurre en la biología, como los panales de abejas u otras
formaciones celulares. Si los árboles silíceos tenían una conformación similares a las actuales, otras plantas y vegetales también podrían sufrir lo mismo. ¿Qué es el interpétreo? Es para mí una era geológica que se escapó de los libros, que no registra la historia y por ende el eslabón perdido de esta ciencia. Así como hemos visto que los bosques a gran escala se petrifican, que las estructuras no basadas en carbono, sino en silicio, componen restos orgánicos y por ende es muy difícil trazar su etapa vital como estructura biológica. Esto no quiere decir que estos árboles y toda estructura de tamaño inmenso no existieran. Sin la presencia del humano, esas escalas realmente, para la naturaleza, no tienen mucho sentido. En esta era, el interpétreo, ya con la presencia de humanos, se encontraron con un mundo muy distinto al que vemos hoy. Imaginemos restos inmensos de vegetación a medio proceso de petrificación. Aquello era material de una argamasa entre madera y piedra, de la que es difícil de imaginar, pero a la luz de lo que vamos a ver, no cabe en duda que los artesanos y constructores de esa era perdida eran más carpinteros que picapedreros. Observemos entonces sus obras, pero ahora en madera.
Referencias fundamentales de las culturas del mundo. En la tradición nórdica está Yggdrasil, el fresno gigante que conecta cielo, tierra y mundo subterráneo. Es estructura del cosmos. Cuando tiembla, el mundo tiembla. La imagen de un organismo que sostiene la realidad y cuya eventual caída implicaría una transformación del mundo. En Mesoamérica, mayas y otros pueblos hablaban de la ceiba como axis mundi, el eje del mundo. La ceiba era literalmente un árbol que conectaba niveles de existencia. Las raíces en el inframundo, el tronco en el mundo humano, la copa en el cielo. En representaciones talladas, ese eje se vuelve columna o montaña, árbol que se vuelve piedra. En la India védica aparece el concepto del árbol invertido, con raíces en el cielo y ramas hacia abajo, que representa la manifestación material del cosmos. En algunos relatos posteriores, ese árbol primordial es talado o transformado para dar lugar al mundo físico. Otra vez, organismo cósmico que se convierte en estructura sólida. En Siberia y Asia Central, chamanes describen un árbol del mundo que se atraviesa en trance para subir o bajar entre planos. En varias cosmologías, cuando ese árbol se rompe o es cortado, el orden del mundo cambia. No es raro que montañas o pilares de roca se interpreten como restos de ese eje. En Sudamérica, los pemones atribuyen a Macunaíma la caída del gran árbol tepuy. En todas las tradiciones amazónicas, montañas y mesetas se consideran troncos petrificados o cuerpos transformados. Distintas culturas, distintos continentes, misma convicción estructural. Árbol mundo, eje, caída, petrificación, restos habitables. El discurso generalizado y escuchado hasta el hartazgo es cómo era posible construir estas megaestructuras y mamposterías solo con instrumentos de piedra o a lo sumo de cobre. Cómo eran cargados en rodillos de madera cuando ni siquiera había un concepto de la rueda, según la academia. Tendrían que haber sierras de corte o rayos láseres de quién sabe qué civilización extraterrestre. Inundan los documentales habidos y por haber, sin advertir que dicha técnica no es solo imposible, sino que remotamente imaginable. Si la evidencia es lo que está hecho, o las herramientas estaban, existían, o el material era otro. El error que cometemos es ver la pieza, pero nunca el material. Si esas herramientas estaban a disposición, es obvio que deberían haber restos. Amigos, solo nos queda ver qué tanto queremos dejar atrás, qué seres extraños hayan venido a elaborar cosas, qué tecnologías de humanos de otra era fueron capaces de hacer cosas imposibles como las que vemos hoy. ¿Qué tanto queremos abandonar los viejos estamentos científicos, con baches y huecos que no queremos abandonar? Hoy no nos debemos a viejos dioses y sociedades conducidas por creencias. La verdad está ante nuestros ojos. Solo debemos tener la valentía
de afirmar. Visto el documental, he tenido que quitar la parte de los créditos para que no saltara el copyright por la música, ya sabes tú, ¿no? Pero lo pueden No, ver. la música es original, es Ah, original. sí, pero siempre te meten ahí, ya sabes. Yo he entrevistado a Ah, muchos músicos y canciones suyas y te dan el... sí, pero no está en Spotify ni nada, así que no hay Vale, problema vale, ninguno. bueno. Sí, sí. Bueno, me quedan algunas dudas y algunas cosas que me han hecho estallar la cabeza, Aldo. Lo primero, decir el pragmatismo con lo que lo has hecho, basado solamente en un tema, la geología, me ha gustado Ujú. mucho, porque es verdad que si no empezamos a hablar de una cosa nos va llevando a la otra y quizá para según qué personas, que es la primera vez que han oído esto, es como darle un bistec a un niño de 2 meses, ¿no? Yo creo que Exacto. despacito y tal, ¿eh? O sea, Piano, piano, y después, piano, ¿no? piano. Lo demás va derivando por Va lógica también. derivando, exactamente. Bueno, acuñaste un término, la era, el interpétreo. Interpétreo. ¿A qué te Sí. refieres? Bueno, sale en realidad de eso, de empezar a utilizar un sentido. Primero, tenemos que, como presentaba en el documental, establecer que lo que existen son tocones, que las mesetas enormes que hay, incluso donde hay ciudades y demás, son árboles, A ver, que una cosa, existen perdona, árboles. perdona que te Sí. interrumpa un momento. ¿Qué es un tocón? Explícalo porque hay gente que lo de tocón no lo... Bien, bien. Cuando se hacen podas o en el bosque o demás y ¿Sí? se corta un árbol en ¿Sí? sierra, lo que queda es la raíz y un pedazo de árbol allí. ¿Ok? Eso se llama en sí, por lo menos por acá, tocón, Tocón, ¿no? sí, vale, Eh, vale. Bien, entonces cuando se deja así el tocón, ¿Sí? por hormiga, por lluvia, por resquebrajamiento y demás, eso va perdiendo esa forma de meseta, ¿no? Porque además fue cortado por sierra y van quedando puntas, cáscaras, en fin, un montón de cosas. Eso incluso se asemeja muchísimo y por eso hay muchas fotos contrastadas donde hay tocones de árboles de hoy y fotos de tocones en sí gigantes, que es lo que muestra la geología en sí, pedazos de montañas enormes donde incluso, como decía, hay ciudades encima y demás, o en las laderas, donde se ven las raíces, donde se ve también la erosión pluviométrica, ¿no? Y es también la eólica que va después redondeando todo lo que el agua va generando. Entonces, claramente, una de las cosas que tenemos que aceptar antes de poder seguir más adelante es ¿Sí? eso, de que reconocemos que hubo árboles gigantes de kilómetros, incluso de ancho, así que imaginemos, ¿no?, la altura que tendría. Tenemos que quitarnos lo que es la escala humana primero, porque evidentemente si somos capaces de ver una secuoya de cientos de metros de grande y decenas de metros de Ya. anchura, tenemos que entrar a ver que esos tocones son una prueba clara de que habían árboles gigantescos y enormes. No a nuestra escala, y eso es lo que tenemos que olvidarnos. Este plano estuvo habitado por bosques enormes donde solo en esa era, como materiales, digamos, base o nobles que le llamo, había arena, agua y tierra, ¿no? En sus distintas conformaciones. Agua dulce, agua salada, agua pesada, además, pero agua, ¿no? Arena, arenisca, arena gruesa, arena del desierto, pero es arena. No hubo allí en el desierto rocas que se hayan pulverizado, es arena, y siempre fue arena. Y la tierra pasa lo mismo. Greda, grava, tierra más compacta, tierra más negra, greda, en fin, ¿no? Todo eso. Y esos tres elementos creo que tuvieron durante todas las eras. Cuando viene este crecimiento, tenemos que ver que la atmósfera era distinta, tenemos que ver que todo era distinto y que no había un humano que escalara las cosas, por tanto eran del tamaño que tenían que ser, eran árboles absolutamente gigantes. En algún momento entró a cambiar el clima, entró a cambiar la estructura climatológica a la que tenemos hoy. Entonces a determinada altura, ¿no? Y lo vemos en el avión, cuando se eleva, se empieza a escarchar las ventanas y demás, las montañas, elevaciones, o sea, hay un punto en donde se corta la franja vital. Entonces, las montañas allí son nevadas y demás, la Antártida que es alta tiene hielo, el polo sur también, el polo norte también, o sea, todo lo que está alto a determinada altura tiene hielo, o sea que a partir de ahí se congela todo. Cuando cambia a este estado climático,
la copa de los árboles, que estaban desde la mitad para arriba o un tercio, aquello se empieza a congelar. Hay una cosa fundamental que tienen los árboles, Miguel, que no crecen, o sea, crecen desde abajo, pero no necesariamente crecen por la tierra. Los árboles se alimentan del CO2, se alimentan del aire y sobre todo del sol. Abajo, un poquito de agua, alguna estructura química, sobre todo los de silicio, que no necesitaban, digamos, minerales en sí, les sirve para echar raíces justamente y para mantener la estructura que los haga elevarse hacia donde está el alimento del árbol. Así que el árbol nunca se alimenta de abajo, sino que se alimenta de arriba. Bueno, nosotros, Te lo cuadro con algo que hablé con Josep Pamias en su día, que él me comentaba que había plantas que no hacía falta que las plantaran para que cogieran, digamos, minerales y tal, y que iban igualmente. Y eso me impactó también mucho. Digo, ostras. totalmente, Y de hecho hay totalmente. cultivos por ahí, que son cultivos elevados, La donde simplemente, hidroponía y digo, y sí, 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 ¿sabes? Y es agua solamente, ¿no? Me casa con lo que totalmente. dices. Claro, Miguel, totalmente. Empezamos a cambiar la estructura de cómo pensamos cuando empezamos a ver eso, que incluso nosotros mismos, si no tendríamos que estar enterrados en la tierra, nosotros vivimos, ¿no? Y de hecho tuve la oportunidad de conocer a Ratan Manek, perdón que me derive un poquito, que era el hindú este que anduvo por el mundo divulgando el sun gazing, ¿no? Que es Ah, sí, aquella, sí, sí, sí. ¿no? De mirar el sol, aquella técnica. Y bueno, él decía que los seres humanos no necesariamente nos alimentamos por lo sólido, que en sí nos alimentamos del aire, del sol, ¿no? Y de lo que genera nuestra tialina, nuestra saliva, que nos puede alimentar. Muy poco él, de hecho, ya se alimentaba de a nivel sólido. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo mismo, los árboles buscaban en esa altura el lugar propicio para alimentarse. Ok, Cuando cambia el clima cambio. a nuestro clima, imagínate que después del Everest para arriba, es inhóspito. Y los árboles seguían para arriba. Así que imagínate que de un momento a otro eso se empezó a morir, ramas, hojas, que las hojas de un árbol de kilómetros, imagínate lo que deben ser, del tamaño de una ciudad. Ya te Cuando digo. eso se congela, muere y cae, imagínate vos una era en la que empieza a llover madera silicificada o silicio congelado, muerto, cayendo desde el cielo. Una Millones pre- de árboles. sí, tremendo, tremendo. Una pregunta, porque tú has dicho antes que parece que todos han sido cerrados, ¿no? Pero por otra parte, yo he visto algunos que parece que estén quebrados, porque tienen picos. Claro, Entonces, claro. no fue Sí, una. no, 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 claro, por eso decía el tocón, como nosotros lo conocemos, cuando describí el tocón es Sí, eso que nosotros cerramos de sí, los sí, sí. bosques. No, no, pero no quiere decir que esas estructuras que nosotros vemos, porque de hecho hay todos en punta, todas, son muy pocos los que son más como meseta, y eso también tiene que ver con erosión. No, no hubo nadie que haya cortado, o sea, en realidad lo que yo pienso es que justamente después que pasan esa barrera de hielo y que se mueren arriba porque ya no están recibiendo el alimento que necesitan, aquellos árboles se vienen al piso. Imaginemos lo Pero, que debió haber sido eso. bueno, tremendo. A ver, tampoco me cuadra mucho que todos se cayeran por rotura. En el sentido de que hay algunos que el plano es perfecto, es que si parece una sierra, que ellos lo han dejado muy plano, al margen de la erosión que luego puedan tener, ¿no? Claro, Aquellos sí, sí, son los menos también, ¿no? son Porque los en que realidad, menos. claro, son los menos y ahí pudo haber jugado también algo de lo que cuando viene el ser humano podemos Vale, también ir viendo, porque ¿qué pasa? Una vez que esto cae y cae ya congelado, ya cae bastante roto, ¿no? Fíjate, yo que sé, cuando vemos una estatua de hielo o algo que suponemos que congelamos. Cuando vos congelas algo, lo podés golpear y partirlo en mil pedazos, vale, ¿no? Así vale, que imagínate un árbol vale. congelado partido en mil pedazos, lloviendo aquello todo, otra que era glacial. También, claro, Entonces, si claro, conseguimos una cosa, tenemos que conseguir esta otra. Si claro. conseguimos esta otra, tenemos todo un manto, que no aquella bolita y todos los mantos de los dibujitos de, de la geología convencional, sino que tenemos un gran manto y de kilómetros de árboles caídos, volteados de unos contra otros, o sea, ¿no? Aquello Vale, debió haber y sido una entonces, hecatombe. sí, perdón Ujú. que te he interrumpido un poco, disculpa. Por Y favor, por favor. entonces digamos que estamos hablando de que
todas las elevaciones, montañas, etcétera, ¿todo podían ser árboles? Todo no, Sí, ¿no? ¿O yo sí? creo que, yo ¿Tú creo que crees que sí. sí? Yo creo que sí, por esto, porque hay bosques enormes, algunos se ven, hay fotos que después te comparto pantalla y demuestro, ahí se ven todos los tocones, se ven todos los árboles, bien como en un bosque, que son inmensos, son montañas inmensas. ¿No? Y están todos ahí, y hay algunos que están redondeados, como en algunos de China, otros que son, ¿no? Y que presentan, como decís vos, todas esas lascas, y eso es que Ujú. obviamente la erosión es de distinta manera, de distintas formas, porque el material es distinto. No es lo mismo una palmera, ¿no? Fijándonos en la biología de hoy, en los vegetales de hoy. No es lo mismo una palmera que un manglar, no es lo mismo un árbol en sus diferentes, no es lo mismo un cedro que un palo borracho o no, un abedul, y todo eso, o sea, toda esa diferencia y esa diversidad, eh, supuestamente tuvo que haberlo. ¿No? Entonces, por eso es que no encontramos los mismos minerales en un lugar que en otro, por eso es que abundan en un lugar y no en otro. Todo eso creo que se explica por eso, porque hay bosques distintos, en lugares del mundo distintos, en regiones distintas, ¿no? Y ahí tenemos cadenas montañosas que evidentemente, árboles de kilómetros, cuando se voltean, cuando caen, van formando con el tiempo una gran Montañas. argamasa que con la lluvia, cuando nosotros los vemos de arriba, no tenemos más que decir. Esto es madera, muchachos. Vale, entonces una de las cosas, un patrón que se repite, por lo visto, ahora si acaso, si quieres mostrar fotos, enseña, también puedo enseñar yo alguna. Bien, bien, Hay bien. unos Sí, sí. patrones como de tubos, digamos, tubulares, eh, mm, Sí. hexagonales, como la colmena de una oveja, que esto es lo que compone esos tocones, pues como la Torre del Diablo que estamos hablando, ¿no? Se llama la Torre To- del Diablo. O sea que estamos hablando Totalmente. bueno, y luego otra cosa es el agua que cae en manantial de ahí. Según algunos dicen, este agua no viene de la lluvia, viene de las raíces que la están absorbiendo. En fin, Eh, esa es otra carpeta, ¿no? eso Pero sí. ese patrón geométrico que se eleva, que la ciencia dice que es por lava volcánica, que, bueno, que ha hecho esa forma, cuesta más de creer esto, ¿no? Um, Ujú, digamos, nos dice que realmente han sido orgánicos, han sido biológicos, ha sido vegetal, ha sido claro. silicio, quizá, ¿no? Y después tenemos esa madera presuntamente caída que, digamos, se petrifica. Sí, sí, directamente. Y de hecho, no es muy difícil, ¿no? De llegar como a esa conclusión cuando entendemos que el árbol, la estructura que tiene desde acá de la tierra es un tronco, pero arriba, ¿no? Se expande mucho más. Entonces hay mucho más material arriba del que Ujú. se rompe y del que viene rompiendo, ¿no? Y toda esa reacción en cadena. Y digo, y es hielo el que cae. Entonces, imagínate que al cambiar toda una era climática, se genera toda esa lluvia de hielo en sí, con todo este material dentro. Ahí tenemos la era glacial tan mentada, ¿no? No pudo haber Comparte, quedado nada sí, vivo, de hecho, ¿no? sí. Comparte si quieres, porque si no, ahora nos vemos muy pequeñito y la pantalla está en negro. Ahí está. Bueno, esto es más que nada la presentación, Ujú. pero mira esto, Miguel. Esto es el famoso Rich, y que esto está por China, una cosa así, ¿no? Esto vendría a ser, ¿tú conoces la matista? Mm, la amatista, ¿es azul? No, no. Sí, Amatista, sí. digo, es como unas piedras como cristalizadas, ¿no? Ajá, Fíjate esta formación. Esto es gigantesco, esto es de kilómetros, kilómetros enteros. ajá. La geología no puede esto, es una de las piedras de zapato que tiene, que no puede describirla, ¿no? Existe una técnica, la dendrocronología, que es la de contar los anillos, ¿no? De los árboles Sí, para para ver su establecer, edad. ¿no? Sí. Su edad. Con algunos árboles eso se puede hacer, con otros no, ya digo, cortas una palmera y no tenés, ¿no? La misma Ajá. estructura. No sé por qué se cambia acá de foto, pero
Pero también nosotros tenemos en nuestra climatología ahora las estaciones bien marcadas, demás, y podemos marcar que en un ciclo anual un Ya, árbol también ¿no? Pero en esta era, quién sabe quién sabe, cómo claro, sería el ciclo, ¿no? Y claro. entonces también la dendrocronología ahí no puede establecer por ejemplo, en el ojo de Rich, qué edad puede tener este árbol. Y si se ponen a contar, realmente eh, nos perdemos, ¿no? Claro, igual Pero esto estamos también, contando eras, ¿no? Igual estamos contando eras más que años, o yo qué sé. Claro, claro. absolutamente. Mira este bosque con estructuras de piedras redondeadas, son todos piedras. Pero pregunto, ¿esto no puede ser pirámides ocultas, que hay muchísimas, Hay muchísimas también, hay muchísimas. pero no Y, tienen pinta, ¿no? y derivan, no, pero pueden serlo cuando, siguiendo un poquito, avanzando, después de esa era de hielo, digamos, donde todo se derrumba, cae, se forma una gran capa de kilómetros de todo este sedimento que con el tiempo obviamente se va solidificando. Ujú. Con mucho tiempo se va solidificando. Cuando llega un humano a esta era, ya con nuestro clima, se encuentra con una estructura, se encuentra con un mundo en el que ese material que está semienterrado tiene una Sí, estructura como la que tenemos hoy día con el Portland, el cemento Portland, sí, sí. que nosotros agregándole agua, cobrando con el oxígeno, se fragua y se solidifica. ¿Ah? Fenomenal. Todo este material ¿no? Tenemos que hablar eso, entre vegetal y piedra, ¿no? Tuvo que haber un periodo, las cosas no se petrifican de un momento a otro, tuvo que haber un periodo en que esa madera en un momento que esta piedra en un momento fue madera. Madera. Entonces, en ese periodo intermedio en el que el ser humano viene a este cuadrante, Ujú. viene a esta parte del plano, y se encuentra con todo este material. O sea, pensemos en un indígena cuando viene a un bosque, se sirve de los materiales que ahí tiene. Ramas de palmeras para hacer el techo, las ramas para armar la estructura, el barro para rellenarlo, en fin, ¿no? Se maneja con el material que ahí hay. Imagínate en un periodo interpétreo en donde todo lo que se derrumba forma parte ya de una argamasa, medio entre piedra y madera, y se puede eso moldear, ¿tá? Con otra densidad, evidentemente, era una madera distinta a la madera que tenemos hoy. Por tanto, también, si se desentierra, tenemos un corto periodo para poder elaborar algo, y después ya directamente en contacto con el aire y demás, se petrifica de una manera en la que ya no se puede moldear más. Esto Y que eso es, explicaría ujú, la cantidad de cosas que hay moldeadas, eso te iba a decir. este, incluso por la mitad, porque ¿no? Vemos cómo han horadado, fíjate vos, construcciones y demás, Sí, han sí, hecho sí. mamposterías enormes en la roca pura, y que se ve que mientras estaba en el aire y la podían moldear, la moldearon, pero llegó un momento en el que eso ya fraguó y no se pudo más. Entonces ahí quedó. Esto Este, me ha impactado mucho en tu documental, quizá lo que más, ¿no? El hecho Ujú. de esa amalgama que dices, ¿no? Que cuando estaba en el paso entre madera y piedra, digamos, ¿no? Que Sí, podía ser de forma, bueno, sólida, pero como, bueno, como el cemento, tú has dicho, ¿no? Esto claro. explicaría esas famosísimas piedras que no había forma. Uy, Dios mío, eso es un tanque, ¿no? Sí, 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 sí. Acá vemos que la perdón, petrificación, en que me he muchos ido. casos, no, sí. Me No, he no, ido. está bien. Pero me Que refiero, aquí, digamos, sí, sí, no, bueno, ahora nos explicas esto, pero digamos, sí, esto explicaría quizá en las pirámides, por ejemplo, esas moles, esas piedras de 5, 10, 20 toneladas, 100 toneladas, fueran como el cemento actual, o sea, algo líquido que luego se hizo sólido y por eso que no pasa ni una hoja ni una hoja de afeitar por medio. ¿Sería esto claro, lo que quieres comentar? claro, claro, claro. Además, no te Wow, olvides que tenemos el Nilo ahí. Si es madera, un cubo de madera hoy, ¿no? Yo tengo creo que por ahí también algunas fotos en el que se muestran cómo hoy día se trasladan aserraderos a kilómetros sí, troncos de maderas inmensos. O sea, se talan los árboles, se tiran en el agua y
¿no? Se ahorran el exacto. transporte porque con una lanchita nomás los van empujando. Bueno, circunscribamos a esta época en donde todo el material que hay es eso, ¿no? Y ya Oye, te y digo, esto, y mm, perdona, que te interrumpa porque me por acabo de dejar. favor, Esto lo vi en su día y lo pasé de largo. Digo, ya es demasiado para mis neuronas, ¿no? claro, Descubrieron este tanque en la Segunda Guerra Mundial en un avanzado estado de petrificación. Toma ya. claro, Lo que significa que nos decían que esto tenía que ser un proceso de miles de años, y esto de la Segunda Guerra Mundial, 50 años o 70 es es así, exacto, ¿no? exacto, claro, claro. Y por eso en el documental mostraba esa persona que en un museo en Argentina mostraba un árbol, un tronco petrificado. Eso es un Este es el libro. libro. Esto es un libro Madre petrificado, mía. ¿no? Y hay una cantidad enorme de cosas que aparecen y que son petrificadas, pero, viste, como decíamos hoy, no vamos a liarnos, vamos a tirarnos Sí. más a lo que la gente puede comprobar. Miguel, lo que puede comprobar es eso, ver los árboles que ahí están, ¿no? Y Ujú. eso es inapelable. Sí. Pero el proceso de petrificación, por si alguien lo quiere ver, como en este caso, puede suceder en circunstancias especiales que sean en pocas décadas, ¿no? Pocas décadas. Y Wow. sucede, ¿no? Sucede. ¿Viste? Tienen que ser, obviamente, muy especiales. Yo no sé si la geología pasa por el microscopio determinadas cosas. Tendría que hacerlo porque realmente ahí estaríamos hablando de que son fenómenos que suceden y que, bueno, y a la escala a la que estamos hablando sucedió, ¿no? Y digo, y a nosotros de eso no nos queda duda. ¿Y qué pasa? Esto le quita toda esta historia de extraterrestres, de seres que con rayos láser vienen a cortar. No, si esto era una suerte de prepiedra, obviamente que se puede horadar, se puede cortar en ángulos, se puede hacer zanjas, se puede armar como en este mismo caso de Pumapunku, aquellas haches encastrables y demás cosas, ¿no? Se puede hacer molderías, o sea, una cantidad de cosas. En este periodo fue posible hacer todo eso porque no era piedra, era madera entre Claro, piedra. claro. Y entonces esto ya quita todo esto Sí, 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 el de gran enigma, ¿no? civilizaciones. Claro, Claro, o claro. sea, y se corta el enigma porque, digo, como vemos acá, todas estructuras montañosas, lo que nos han llamado y han dicho que son capas tectónicas y demás, aquí no tiene sentido porque no guardan una horizontalidad. ¿No? Porque aquí es un corte transversal de un tronco caído que se fue erosionando de distintas formas y que los anillos, así sea parados o así sea acostados, los anillos se evidencian igual, como podemos ver cuando cortan madera en los aserraderos y demás. Ujú. Esta estructura de anillos se mantiene igual, o acostada o parada. Y eso es maravilloso también, ¿viste? Aldo, De- me has dejado alucinado, de verdad. El documental, el corto que has hecho de documental me ha encantado. qué Eh, bueno, Miguel, vas a hacer el otro? Te ayudo, hacemos algo a medias. Yo tengo mucho material, pero por por su- desordenar y no me gusta ir solo por el mundo. Pero si hay claro, alguien ahí, por supuesto, las órdenes y todo, que quien pues se quiera sumar, realmente sería algo buenísimo de poder dejar algo bien estructurado, ¿no? Acá son, ¿ves? Comparaciones, A como ver, decíamos. no estás compartiendo ahora, ¿eh? No, me Este, reía antes porque estoy pensando ya en la cantidad de geólogos que nos van a llamar, algunos para decir que nos hemos fumado y otros para claro, decir que menos mal que alguien dice algo de esto. A mí me gustan más los segundos, ¿no? Entonces, esos son los que están claro. abiertos, ¿no? Y en sí, yo qué sé, lo que le diríamos a un geólogo de verdad, con todo respeto, es que la academia en general, como hablamos en la introducción, nos obliga a tener que ser todólogos porque las respuestas no están solos compartimentadas en un Exacto, lugar exacto. específico, ¿no? Y eso lo puede decir un médico que si es oftalmólogo no sabe nada de alguien si se recalcó un tobillo. Y eso es aberrante porque el cuerpo humano es uno solo, ¿tá? Y antes los médicos podían curar todo, ¿no? Entonces, esta diversificación que ha hecho la academia moderna y ha hecho pedazos el conocimiento. Entonces, si hay un hijo de vecino que plantea estas cosas, en el acierto o en el error, debe ser aplaudido. La tierra plana, vienen terraplanistas, no sé qué, aplaudan, porque viene a plantear algo y a remover algo que sí es verdad,
fenomenal, pero si es mentira, viene a reforzar más lo que ya sabemos. Y es ciencia, si la ciencia se estanca, si la ciencia no tiene de estos hijos de vecinos que planteen cosas, nos vamos a quedar siempre en la misma, ¿no? Totalmente Entonces, de acuerdo. aquel académico que no aplauda cosas nuevas y distópicas, entonces no puede llamarse ni investigador, ni académico, ni nada, ¿no? Entonces, le decimos de todo corazón a un geólogo que en primera instancia tiene que desobedecer aquello que le dijeron. La Torre del Diablo son columnas basálticas de origen ígneo, de origen Volcánico. volcánico. No hay un volcán a millones de kilómetros ni lo hubo nunca. ¿Ah? No se genera magma, tendría que haber piedras de, o sea, de un solo tipo en todo el mundo. Y hay millones de piedras de distintas formas, de distintas maneras, de distintas composiciones, obviamente según la región y demás. Entonces, hay cosas que son lógicas, que las podemos explicar o no de una forma más metódica o más científica, bien, pero no se puede datar, sobre todo bajo el carbono, una piedra se puede descomponer en sus, digamos, en sí, en sus elementos minerales, pero tampoco se puede datar la edad que tiene, y ese es el gran talón de Aquiles de la geología. Pero después la evidencia está ahí, ¿no? Y si hacemos esta cadenita que hemos hecho de lógicas, bueno, nos encontramos con esto, ¿no? Y entonces, incluso a la gente misteriosa, sacamos un poco eso, mostramos que hay generaciones de humanos que han ido habitando esto mientras ha sido habitable, porque en ese periodo en el que llovían cosas congeladas, evidentemente acá no vivió nada, y por un buen tiempo no creo que haya vivido nada, a no ser que ya estuvieran bajo tierra, Ujú. y eso abre otra brecha. Y después imagínate esto, todo este material, cómo se puede horadar, cómo se puede, ¿no? Y hablamos fuera de cámaras de la cantidad de túneles que hay en todas las ciudades de todo el mundo, ¿no? Todas estructuras que no han logrado una argamasa que con el tiempo se han venido en lodazal, que han hecho inundaciones en zonas específicas también, ¿no? En construcciones que se han hecho cuando eran madera, que se petrificaron. Hace muy poco en un documental vi algo que hay ciertas fortificaciones que fueron hechas en madera y que después se han petrificado, por ejemplo. No lo había escuchado nunca, ¿no? Y después de que uno empieza a tratar esto con la IA o algo, en algún momento apareció en algún coso de una IA y nos asombrábamos con mi compañera porque vimos eso y dijimos, ¿cómo? Wow. Y tuvimos que repetirlo porque nunca habíamos oído eso. Ciertas fortificaciones que lo habían hecho de madera, hoy día son de piedra. Wow, ¿no? No, no, Así impresionante. que está todo Sí. para descubrir, Miguel. Pues vamos a intentar poquito a poco ir descubriendo cosas. Aldo, yo estaré encantado en echarte una mano en lo que pueda servirte. Tengo mucho material, bueno, hay muchas personas a las que Estoy tratando de contactar con todas las personas que están hablando de este tipo de cosas. Ya no Claro, tanto sobre la forma de la Tierra, sino todo este tema, esos edificios, esa arquitectura imposible que tú me has dado una clave ahora, cuidado, porque si antes fue madera, cuidado, ya la y cosa es mucho cambia. más fácil labrar, hacer toda esa Claro, claro, mampostería, porque todo. es que hay cosas que hoy en día, como decía en otro programa, yo fui con mi arquitecto, yo me dedico al tema hoteles y tal, fui con mi Ujú, arquitecto a enseñarle bueno, ya la conocía, la Catedral de Barcelona. Y digo, claro, hazme un presupuesto de esto. Venga, valiente. Dice, imposible. Imposible, ¿cómo es? O la Sagrada Familia, ¿no? Que la empezaron a reconstruir en 1885 con maquinaria potente de ahora, grandes grúas y tal, y lleva 140 años haciéndola y no la voy a ver acabada yo, seguramente. claro, claro, Entonces, algo claro. chirría aquí, ¿no? Entonces, bueno, Exacta, hay exactamente. que meter ahí un poquito, por lo menos yo, a mí me apasiona este tema, ¿no? Y veo que a ti Sí, sí, también, con lo cual, sí, pues absolutamente. Aldo, estamos en contacto, vamos hablando, para que no se haga más largo ya, que la gente luego cuando es más largo, la gente ya no lo ve, ¿no? La Se gente dispersa, sí, sí. quiere cosas cortitas y va tu documental en medio. Y oye, te invito a seguir investigando esto y estemos en contacto para ese documental en lo que pueda ayudarte desde Barcelona, pues por supuesto que lo haré y ¿Cómo creo no? que se nos puede sumar más gente, ¿vale? Claro que sí, a las órdenes, Miguel. Y otra vez, muchísimas gracias. Un honor Gracias a estar. ti, Aldo. Muchas gracias. Chao.